Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Buenos días a todos, querida familia, buenos días. Y nada, espero que hayan amanecido bien. Y nada, vamos a continuar en este estudio. Estamos en primera de Juan. Estamos en primera de Juan y continuamos en el capítulo 2. ¿Qué dice? Vamos a leer el capítulo 2. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bueno, aquí continuando con nuestro estudio hasta el versículo 14,
dice en este capítulo 2 que tenemos a Cristo como nuestro abogado, ¿verdad? Cristo es nuestro abogado. Aparte de que en el primer capítulo dice que Dios es luz, tenemos a Cristo como nuestro abogado. Y dice más adelante que un mandamiento nuevo nos da, pero que no es tan nuevo, ¿no? Vemos que en esta carta de Juan vemos que aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Vemos que todo esto es enseñanza de Jesús. Pero Juan escribe estas cartas porque hay personas que se estaban son seguidores de Jesús que se estaban pasando por una crisis y vivían por Éfesos o por ahí por los alrededores, dice, y estaban pasando por una crisis, ¿no? Había contenciones, problemillas entre ellos, entre esas personas, ¿no? Y que estaban negando a Jesús. Bueno, no cuenta nada aquí, como he dicho, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto no es nada nuevo. Simplemente Juan lo que quería era con estas cosas era que siguieran y permanecieran firmes en la verdad, ¿verdad? Y que no amaran al mundo. Ayer cuando se empezó en el primer capítulo, dice que Dios es la luz, ¿verdad? Dios es luz. Y lo que quería era que permaneciéramos en la luz y no vivir en el pecado. Como muchas, ¿no? Estas cartas describen porque vendrán personas engañando, esos falsos, esas personas falsas, y entonces si somos verdaderos hijos de Dios y entendemos y comprendemos que un verdadero hijo de Dios no debemos escuchar a esas personas que son engañadores, ¿verdad? Entonces lo que Juan pretendía con estas cartas era que siguieran fortaleciendo su fe en Cristo, ¿verdad? Y bueno, y dice que vamos continuando aquí en el versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que tener una cosa en cuenta, y es muy verdad, que está claro que Dios aborrece el pecado. Entonces, sabemos que la razón por la que Cristo vino a que vino a la tierra fue para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Para quitar el pecado de nosotros. Y claro, vemos que el deseo más grande que tiene Papá Dios, que como hijos suyos que somos, lo que quiere es que no pequemos, ¿verdad? No quiere que pequemos, todo lo contrario, lo que quiere es que nosotros disfrutemos de su presencia, ¿verdad? Disfrutarla y acercarnos más a Dios, es lo que Él quiere. Dice aquí que Juan empieza escribiendo, ¿verdad? Dice, hijitos míos. Una palabra muy bonita, ¿no? Con cariño, una palabra afectuosa, ¿verdad? Y claro, y entonces pues Juan escribe pero vemos que esta palabra, en verdad, como ya sabemos, hijitos, no es para todo el mundo. No todos somos, debemos decir que somos hijitos del Señor, ¿verdad?
porque esta palabra no es para todo el mundo. Pero aquí vemos que el empeño de Juan es que alejarnos del pecado es el propósito de esta carta, ¿verdad? Bueno, de esta carta y de toda la Biblia, porque lo que quiere Dios es que nosotros vivamos alejados del pecado, ¿verdad? Y Dios, pues vemos que toda la Biblia, vemos que es la palabra que son esas herramientas para poder vivir bien, ¿verdad? En santidad y no vivir en pecado. Pero vemos que dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos abogado, Jesucristo, ¿verdad? Y es bueno tener un abogado, ¿verdad? Y Jesucristo es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros. Entonces quiere decir que bueno, que si tenemos a Jesucristo como abogado, quiere decir que no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos. Y bueno, y todos sabemos que el Señor Jesús estuvo aquí en el mundo, ¿verdad? Y sabe que se compadece de nuestras debilidades, porque Él también estuvo aquí, ¿verdad? Y Él fue tentado, eso sí, sin pecado. Él fue tentado, pero fue una persona perfecta. Y tenemos la suerte esa como hijos de Dios, que Él intercede por nosotros ante el Padre, ¿verdad? Dice la Biblia, dice en Efesios capítulo 1 versículo 7, dice en Efesios capítulo 1 versículo 7, dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice Efesios 1:7. Entonces lo que sucede es que cuando confesamos y reconocemos nuestros fallos delante de Él, ¿verdad? Tenemos que confesar, ¿verdad? Sabemos que somos débiles, pues tenemos nuestras debilidades, ¿verdad? Pero tenemos que confesar nuestros pecados porque tenemos abogados, y tenemos que confesar nuestros pecados porque hay arrepentirnos, porque abogado tenemos delante del Padre. No estamos directamente con el Señor, sino que tenemos a Él que intercede por nosotros. Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vemos la palabra, aquí dice la palabra propiciación, ¿verdad? Pues todos sabemos que se hacía el sacrificio, ¿verdad? Ese sacrificio del animal, ¿verdad? Cuando se hacía el animal, el corderito, ese sacrificio, y todos sabemos cuál era el significado que eso tenía, cuál era el propósito, ¿verdad? Que era, digamos, aplacar la ira de Dios por nuestros pecados, por el pecado. En Romanos, en el capítulo 6:23 dice que en Romanos, cuando leemos el versículo 6:23, dice que Romanos 6:23 dice que, vamos a buscarlo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Que es lo que se hacía con el animal. Simplemente lo que se hacía era aplacar la ira de Dios por el pecado. Pero dice que Él pagó el precio por nuestros pecados. Jesús fue quien se entregó. En este versículo vemos que fue Jesús quien se entregó, y Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Él fue el que pagó el precio, Él fue ese cordero
que pagó el precio, y sabemos que Jesús se entregó por amor a todos nosotros, ¿verdad? Sí, y vemos que dice que se entregó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿verdad? Se entregó por los de todo el mundo, por los de todos los seres humanos, se entregó por amor a todos nosotros, y sin importar, ¿verdad?, cuáles fueran los pecados, ¿verdad?, porque Él se entregó por todo el mundo, y hay gente que, bueno, han hecho barbaridades, ¿verdad?, pero sin embargo Él se entregó por los de toda la humanidad, por los de todos los seres humanos, y bueno, y ellos, yo pienso que independientemente de lo que hayan hecho, ¿verdad?, hay gente, como he dicho, que hayan hecho barbaridades, han cometido cosas que mejor ni decir, pero bueno, ellos tienen el derecho también de ser perdonados, porque dice la palabra que Jesús fue a la cruz por los pecados de todo el mundo, y nosotros, esa es nuestra función también, ¿verdad?, llevar la palabra de Dios, ese mensaje a todas esas personas, ¿verdad?, porque ellos también tienen el derecho de ser salvos, porque por lo que hayan hecho, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús dijo que todo aquel que cree será salvo, dice la palabra de Dios. El versículo 3 continúa diciendo: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. La clave dice que bueno, la prueba más grande de nuestro conocimiento de Dios es que guardar sus mandamientos, dice. Vemos prácticamente, podemos considerar que aquí vemos dos mandamientos, ¿no?, que se resumen prácticamente. Vemos en estos capítulos, vemos mandamientos, y son como dos mandamientos, ¿no?, que prácticamente se resumen, ¿no? En Romanos, en el capítulo 13, en Romanos capítulo 13 dice que vamos a buscar Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Dice, Romanos 13 del 9 al 10 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí vemos que bueno, ¿no? Vemos que en cuanto más lejos estamos de Dios, resumiendo este versículo, ¿verdad?, que nos dice que si conocemos y guardamos sus mandamientos, hay una cosa en cuenta, que si no hacemos, Juan nos está diciendo que si no hacemos estas cosas, estamos demostrando que no conocemos al Padre, ¿verdad?, si nos guardamos sus mandamientos. Y claro, si llevamos una vida alejada de Dios, ¿verdad?, pues no guardamos sus mandamientos. Yo creo que en cuanto más lejos estamos de Dios, más cerca estaremos de hacer maldad, ¿verdad?, de cometer el pecado. Y entre más cerca que estamos de Dios, pues más apartados estamos de la maldad, ¿verdad?, más apartados. Entonces vemos que aquí prácticamente pues son dos mandamientos que resume prácticamente, como decía Jesús, ¿no?, que prácticamente se resume la ley.
el versículo 4 continúa diciendo: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues sí, dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Hay personas, ¿no?, que dicen tener mucha fe en Jesús y en verdad no le conocen. Personas que dicen conocer al Señor, pero en verdad vemos que son vidas muy alejadas de Dios. Sí es cierto, ¿no?, que vemos que hay iglesias que se llenan, ¿no? Gente que van a la iglesia, incluso mega iglesias, ¿verdad? Gente que se sientan, levantan, bueno, como todos lo vivimos, ¿no? Gente que levantan sus manos, pero son gente que van, pero luego siguen con sus vidas de pecado y vemos que en verdad luego no obedecen a Dios. Bueno, o sea, todos sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Porque todos fallamos. Pero dice aquí también que es un mentiroso. Dice aquí también que es un mentiroso, ¿verdad? Pero cuando hacemos estas cosas, aunque vayamos a la iglesia, eso no significa que Cristo va a estar en nosotros. Cristo no está en nosotros, ¿verdad? Y por mucho que vayamos a la iglesia, no podemos llevar una vida como de engañando a la gente. Bueno, a la gente no engañamos al Señor, ¿verdad? Pero decimos que le conocemos, pero somos unos mentirosos porque después continuamos damos otro parecer y no el que es, queriendo engañar, y lo único que somos unos mentirosos. Dice el versículo 5 y 6: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Quien obedece y cumple sus mandamientos, dice que se va perfeccionando. La diferencia, esa es la diferencia de un verdadero hijo de Dios y del que no lo es. Alguien que verdaderamente guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en él, dice, ¿verdad? Vemos en Romanos capítulo 5, en Romanos 5:5 dice que en Romanos capítulo 5 dice 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Dice en Romanos capítulo 5. Vemos que claro, que la diferencia está en que si nosotros esa semilla del amor es sembrada en nosotros, entonces cuando tenemos ese amor de Dios en nuestras vidas, podemos amar a Dios y a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque es el amor, es el amor el que hace que cuando permanece en nosotros podemos amar a Dios y a los demás, ¿verdad? Es la única manera de amar a Dios y a nuestros hermanos. Está claro que es imposible, que si no tenemos a Cristo en nuestra vida y no tenemos ese amor, no podemos amar. Aquí, como dice aquí, que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y sabemos que estamos en él. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestras vidas, no tenemos ese amor, tenemos que ejercitarlo, tenemos que regarnos de la palabra de Dios para poder seguir ejercitando ese amor. Si no, no podemos nunca llegar a esa perfección. Como dice aquí, el amor de Dios se ha perfeccionado
en nosotros. Entonces, si no regamos, como esa planta que necesita agua, si nosotros no nos regamos nuestra vida, pues nunca vamos a tener ese amor por Dios ni por los demás. Tenemos que tener mucho cuidado porque en cualquier momento, como dice aquí en el versículo 6, que el que dice que el que permanece debe andar como él anduvo. Tenemos que tener muchas veces cuidado como andamos, ¿verdad? Porque en cualquier momento hay cosas en nuestra vida, o alguna acción que hagamos, eso puede determinar en verdad quiénes somos, ¿verdad? Entonces depende de nosotros, digamos, de nuestra manera de vivir, de nuestras acciones, de cuidado porque podemos manifestar al mundo, a esas personas, si somos hijos de Dios, ¿verdad? Y andar como él anduvo, como Jesús, debemos andar en santidad y en comunión con el Padre, ¿verdad? Y andar como él anduvo, dice. ¿Cómo anduvo Jesús? Aparte de andar en santidad, ¿verdad? Pues todos sabemos que Jesús predicó, sanó, ¿verdad? Enseñó. Y así tenemos que ser nosotros también, ¿verdad? Si queremos andar como él anduvo, tenemos que hacer todas esas cosas que él hizo, ¿verdad? A lo mejor todo el mundo nos sirve para predicar, ¿verdad? Porque no todo el mundo a lo mejor es para estar en un púlpito y predicar, pero bueno, sí puede llevar la palabra de Dios de otra forma, ¿no? O en muchos lugares, ¿verdad? Pero también pueden ser personas de oración, ¿verdad? Y puede hacer otras muchas cosas. Dice a partir del versículo 7 que tenemos nuevo mandamiento. Dice: hermanos, escribo mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ya habéis tenido desde el principio. Dice que tenemos desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dice que tenemos mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Si miramos en Levítico capítulo 19, en Levítico capítulo 19 dice que Levítico capítulo 19 versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vemos que no tenemos ningún mandamiento nuevo, ¿verdad? Sino que lo que tenemos es un mandamiento que ha sido desde siempre, desde el principio, siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo, dice, amarás a tu prójimo. En el Señor Jesús en Lucas nos da una historia, ¿verdad? Que el Señor Jesús lo pone como ejemplo, que es la historia del samaritano, ¿verdad? Porque amarás a tu prójimo. No quiere decir que tu prójimo sea solamente tu familia, sino también incluso hasta tu enemigo, ¿verdad? Porque vemos la historia, ese ejemplo del Señor Jesús, del samaritano, cuando vemos que eran enemigos de los israelitas, ¿no? Pero dice aquí Jesús que hasta incluso el prójimo es nuestro enemigo y no solo nuestra familia. Muchas veces pensamos que es nuestra familia el prójimo, y no, sino incluso hasta nuestro enemigo, ¿verdad? Hasta nuestro enemigo. Si vemos bien, continuamos leyendo, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en la cruz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ¿verdad? Mira, vemos que el que dice el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Qué nos quiere decir aquí Juan?
si dice que si en nosotros hay odio hacia un hermano, es que aún estamos en tinieblas, ¿verdad? Si nosotros en nuestro corazón sentimos odio, es que estamos en tinieblas. Mira, vemos un ejemplo muy grande, ¿verdad? Leyendo todos estos versículos, vemos un ejemplo muy grande, que todos sabemos que Esteban fue apedreado, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que en vez de odiar, lo que hizo fue bendecirlos, los bendijo, porque podía tener toda la razón, ¿verdad? Y sentir odio, ¿verdad? Pero sin embargo vimos que después de que es apedreado, no tenía en su corazón odio, todo lo contrario, los bendijo. Entonces vemos en todos estos versículos que la luz y el amor siempre tienen que ir juntos, ¿verdad? Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿verdad? En él no hay tropiezo. La luz y el amor son dos, es un conjunto y tienen que ir juntos, ¿verdad? Tienen que ir juntos. Dice a partir del versículo 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Han sido perdonados porque Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque nuestros pecados hayan sido perdonados en el nombre de Jesús, no quiere decir que bueno, que como han sido perdonados, puedo seguir pecando, porque como mis pecados son perdonados, ¿verdad? Pues puedo seguir pecando, y eso no es así. Son perdonados, pero sabemos que aunque son perdonados y cometeremos algún error, pero bueno, tenemos que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque son perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al del principio, al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, ¿verdad? Tenemos que entender que aquí a lo mejor a padres se refiere a los mayores en la iglesia o en edad o gente que lleva mucho tiempo en la iglesia, pero a los jóvenes, cuando dicen los jóvenes, son los que más cuidado tienen que tener, porque son los que han vencido al maligno, habéis vencido al maligno, ¿verdad? Y los jóvenes sabemos que son fuertes, pero tenemos que entender aquí que en los jóvenes son a los que más Dios atenta contra su vida, ¿verdad? Y son jóvenes fuertes, porque dice en el versículo 14 que son jóvenes que son fuertes, ¿verdad? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿verdad? Nosotros también como padres, ¿verdad? Que conocemos a que ha sido del principio, también está en nuestra labor de nuestra familia, de nuestros hijos, de enseñarlos, ¿verdad? De que estén en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque son jóvenes, y no solamente a nuestros hijos espirituales, sino también a nuestros hijos, ¿verdad? Sabemos que son jóvenes fuertes, pero son a los que el diablo más atenta contra sus vidas, ¿verdad? Son jóvenes fuertes. Dice aquí, un joven puede ser fuerte, ¿verdad? Físicamente, pero no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque tú puedes ser fuerte físicamente, pero
a lo mejor espiritualmente no eres fuerte, y para vencer al maligno y tener victoria, y de victoria en victoria, tiene que permanecer la palabra de Dios, como dice aquí, en estos jóvenes. Y nosotros como padres también es nuestra función de que, digamos, generación en generación, enseñarlos, ¿verdad? Desde niños. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, Papá de los cielos. Yo en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias porque tú derramas todo tu amor, Señor. Gracias, Papá de los cielos, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque como dice tu palabra, Papá de los cielos, tú eres luz, tú eres nuestro abogado, Señor. Tú eres todo amor, Papá de los cielos. Gracias, Señor, porque queremos permanecer en ti, Papá de los cielos. Queremos permanecer en ti, porque mientras permanezcamos en ti, Señor, mientras permanezcamos en ti, Papá de los cielos, tu amor, esa semilla de amor, Señor, estará abundando en nosotros, Papá de los cielos. Yo te alabo y te bendigo, Papá. En el nombre precioso de Jesús yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, oh Rey. Gracias porque en ti queremos permanecer, Papá de los cielos. Queremos permanecer en ti, Señor. Y mientras estemos contigo, amado Rey, mientras estemos pegados a ti, Papá de los cielos, estamos más alejados de la maldad del mundo, amado Rey. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos caminar en la luz, Papá de los cielos. Queremos caminar en tu luz. Queremos caminar en tu amor, Señor. Porque, como dice tu palabra, Papá, el amor lo es todo, Papá. Ese mandamiento que tú nos das es el principio de todo, Señor. El amarnos los unos a los otros, Señor. El amarnos es el principio de todo, Señor. No solamente basta con tener fe, Papá de los cielos. Sí, no solamente basta con tener fe, Señor, sino lo más importante, Papá, es que tu amor esté en nuestros corazones, porque mientras tu amor esté en nuestros corazones, estaremos alejados de las tinieblas, Señor. Nuestra vida no estará en tinieblas, no estaremos cegados por las tinieblas, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Papito Dios, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos en la fe. Gracias por esta familia, Papá de los cielos, que cada día podamos caminar, Señor, que cada día se derrama más de tu amor y tu verdad en nuestros corazones, que cada día te derrames con amor y con poder sobre nuestras vidas, Señor, y que lo único que queremos, Señor, es andar conforme a tu corazón, Papá, andar como tú andaste, Señor Jesús, obedeciéndote, Señor, y cumpliendo con todo lo que tú nos has mandado. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por esta palabra tan bonita, Señor, como dicen aquí en tu palabra, por llamarnos hijitos. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Papá de los cielos. Queremos crecer cada día, Señor. Ayúdanos cada día a seguir creciendo. Gracias, Papá de los cielos. Yo en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Que tu amor permanezca siempre en nosotros. Queremos caminar en la luz, Señor, y no en las tinieblas. Gracias, hermoso Rey. Gracias, Papá de los cielos, porque no hay nadie como tú, Señor. Tú eres grande, tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque tú eres lento para la ira, Señor. Sabemos y reconocemos que haremos cosas que no te agraden, Papá de los cielos, porque no somos perfectos, Señor, pero reconocemos, dile, yo reconozco y me arrepiento, Señor, de que no soy perfecto y haré cosas que no te agraden, Papá de los cielos, pero yo reconozco y me arrepiento, Señor, de todo lo que haya hecho. Y si hemos hecho cosas, Señor, que no te agradan, Señor, venimos con un corazón arrepentido delante de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos entiendes, tú estuviste aquí en este mundo y tú sabes todas nuestras necesidades y nuestras debilidades, Señor. Y te damos gracias porque tú eres ese abogado que intercedes por nosotros delante del Padre. Y te estaremos siempre agradecidos, Señor Jesús, con un corazón humillado delante de ti, Señor.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.